Estamos ya en el estudio bíblico número 49, hermanos. Estamos en el número 49 y hemos avanzado bastante. Y hoy vamos a leer esta noche en el capítulo 14 del verso 8 al 20. Abra su Biblia en Hechos capítulo 14 del versículo 8 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor, vamos a leer. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convertáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y podamos comprender, Señor Jesús, lo que tú tienes para nosotros en esta porción bíblica. Bendito sea tu nombre, a ti sea la gloria. Amén y amén. Estuvimos, hermanos, estudiando cómo los apóstoles y Bernabé estuvieron en Iconio predicando, enseñando y realizando señales y prodigios por el poder del Espíritu Santo. Y habiendo incluso sobre ellos amenazas de morir lapidados, o sea, a pedradas, tuvieron que huir a las ciudades más próximas para continuar con el primer viaje misionero, porque recuerde, eso es lo que estamos nosotros mirando. Digamos que estamos en la mitad del viaje ahora mismo. Ellos llegaron hasta Listra y Derbe principalmente, y es en Listra donde se va a desarrollar la mayor parte de este estudio. Hablemos entonces un poco de Listra. Vaya al mapa, fíjese conmigo dónde estamos. Listra, que en griego es lustra, significa que se desvanece o disuelve. Es una ciudad fundada 6 años antes de Cristo, que estaba habitada principalmente por veteranos de guerra romanos y ciudadanos de Roma. Todos los que vivían ahí tenían la ciudadanía romana. Y se ubicaba sobre una colina rodeada de un amplio valle, a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Iconio del Nuevo Testamento, la actual Konya, en la Turquía de hoy. El nombre contemporáneo de Listra es Kilistra, con K, y se encuentra en los límites del actual pueblo de Goyurt, específicamente en las inmediaciones del pueblo de Hatunsaray, donde se pueden observar algunas de sus importantes ruinas. Hechos capítulo 16, verso 1, menciona que el discípulo Timoteo era originario de Listra, así que no podía pasar desapercibida esta ciudad de la historia del cristianismo. Disculpen ustedes la mala pronunciación, pero es para que literalmente nosotros podamos tener una ubicación tanto en el tiempo bíblico como en el tiempo actual.
Seguimos. Teniendo este panorama en el tiempo y el espacio, regresemos entonces a la palabra de Dios. Vea conmigo, hermano, el versículo 8. Váyase conmigo al verso 8. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nos encontramos con la escena del encuentro de Pablo y un paralítico. El hecho de que se afirme 3 veces la condición del paralítico en este mismo versículo no es más que dejar claro que no habría discusión de que más adelante, como vamos a seguir viendo, sí hubo un milagro contundente. Además, mire, Lucas remarca la actitud que tomó este hombre ante el mensaje de los discípulos. Eso es importante cuando se hace este relato y que nos demos cuenta en estas acciones también. Así es de que se encuentra con un paralítico. Vea el verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo. Vamos a detenernos ahí. Este hombre puso atención a lo que pasaba en la ciudad. Este paralítico estaba atento a lo que estaba sucediendo. Y hermano, yo hasta me lo imagino, hermanos, como en su rostro mostraba ansiedad, y en esa ansiedad mostraba la fe que depositó en el mensaje de Pablo. Ahora entendemos, hermanos, que Pablo y Bernabé no llegaban a ninguna parte a hacer milagros, atención a esto, sino a predicar el evangelio, y los prodigios y las maravillas seguían a la fe que nacía en las personas de oír estas palabras. Como la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. También es importante, hermanos, resaltar que Pablo tenía el don del discernimiento. Esto es algo que nosotros podemos deducir de lo que estamos leyendo. Algunos llaman a esto el don de ciencia o don de conocimiento, por medio del cual el Espíritu Santo revela lo que otro está pensando o sintiendo, porque mire lo que sigue en el verso 10. Dijo a gran voz, está hablando Pablo, le dice al paralítico, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Después de haber observado al hombre enfermo, Dios puso en Pablo el impulso de hacer algo por él. Así que no solo dijo algo, sino que, dése cuenta, levantó la voz. ¿Qué diríamos con esto? Se aseguró de dar testimonio del poder de Dios. Todos alrededor pudieron escuchar claramente, levántate derecho sobre tus pies. ¿Qué seguridad mostraba Pablo en la fe que él vivía? Así que no se trata, hermano, solo de tener fe, sino de tener la fe suficiente para que se ejecute el milagro. Aquí vemos tanto la fe de Pablo para dar sanidad y la fe del enfermo para recibirla. Una fe completa. Vamos al verso 11 para seguir la secuencia. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. La gente, hermano, que estaba alrededor reaccionó indiscutiblemente. Lamentablemente tratando de explicar lo que pasaba desde una perspectiva meramente humana. Ellos aún no conocían al Dios de Pablo, sino que seguían prendidos en su cultura idólatra. Y parecerá como si este milagro no logró persuadir a nadie. Pero volviendo a la escena, mire, los apóstoles escuchaban a la gente, pero no entendían el dialecto en el que hablaban, porque hablaban en lengua licaonia o licaónica. Es decir, en el lenguaje propio del lugar.
Y lo que menos imaginaban eran que los estaban considerando dioses. No se estaban dando cuenta, porque no les entendían. Pero se quedaron mirando el nivel de idolatría. En la mitología griega se creía que los dioses venían a la tierra en forma humana, aunque no siempre para hacer el bien. La gente de Listra tenía una leyenda que contaba que una vez el dios romano Júpiter, o Zeus para los griegos, y el dios romano Mercurio, o Hermes para los griegos, visitaron la ciudad de Listra y nadie les mostró hospitalidad, a excepción de una pareja de ancianos, lo que provocó la ira de estos dioses, y destruyeron a toda la población, menos a la pareja de ancianos que les habían hospedado. Lo que podría explicar por qué la gente fue tan rápida en mostrar honra para Pablo y Bernabé, como veremos a continuación. Vea el verso 12 y 13 conmigo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El Dios, aquí está sucediendo algo sumamente importante. El dios mitológico Mercurio era considerado el mensajero de los dioses del Olimpo. Es el denominado dios de la elocuencia. Así que hizo sentido comparar a Pablo con él, porque este era quien llevaba la palabra, dice aquí la Biblia. Y Bernabé les pareció a ellos que tenía un aire de autoridad sobre Pablo, además de ser de mayor edad, así que lo llamaron Júpiter. A Júpiter o Zeus se le llamaba también el Señor de las nubes o el Dios Padre. Según esta gente, los estaban honrando al nombrarlos con la similitud de estos dioses, según la gente. Y investigaciones arqueológicas han podido comprobar el culto a estos dioses. Y esto prueba la coherencia que tiene la Biblia con las tradiciones humanas. Aquí hay algo más y muy importante que debemos mencionar al tratar de explicar la reacción de los apóstoles. Y para eso debemos detenernos en este versículo 13 un momento, en las acciones que tomó el sacerdote de Júpiter. Fijémonos en el tipo de sacrificio al que los expusieron. Cuando dice la Biblia que el sacerdote de Zeus les trajo toros y guirnaldas, lo que podemos explicar de esto es que los toros eran para sacrificarlo como ofrenda a los dioses, pero las guirnaldas eran un aro o corona hecha con flores y hojas que los sacerdotes ponían sobre los animales a sacrificar y sobre los ídolos durante el ritual en preparación para el sacrificio. Esto lo vemos, hermano, incluso como parte del atuendo greco-romano en las producciones cinematográficas de Hollywood. También cabe mencionar que esta diadema o adorno para la cabeza tiene un contraste interesante con la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, que estaba a punto de ser sacrificado por las autoridades romanas en su momento. Es que, como les digo, no podemos pasar por alto las costumbres de la época y el contorno sociocultural cuando leemos la palabra de Dios. Es sumamente importante. Sigamos, para no perder el hilo del relato, al verso 14, del 14 al 18 prácticamente. Ahora veamos lo que continúa diciendo la palabra del verso 14 al 18. Mira el 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os apartéis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, ahí esa es la reacción de Pablo. El verso 14, Lucas llama por segunda vez en este capítulo apóstoles a Pablo y a Bernabé. Empecemos por ahí. Y se muestra la gran indignación que ellos lucieron ante la equivocación de la gente. Ante una mala interpretación de la multitud y ante la idolatría que prácticamente dominaba ese ambiente. El acto de romper las vestiduras, que dice aquí la Biblia, era considerado en la antigüedad como una dramática expresión de dolor e indignación, sobre todo en el ambiente judío. Recordemos el capítulo 4 del libro de Esther, donde se nos narra una acción similar por parte de Mardoqueo, por ejemplo. Además, debo decir que fue como una reacción instintiva judía, propiamente, en contra de una blasfemia. Así que está claro que esto no era, hermanos, algo inofensivo y que debía pasarse por alto. Era una verdadera blasfemia contra Dios. Nosotros también así lo catalogamos. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede tomar el lugar de Dios. Y el hombre y los humanos, los seres humanos, tendemos a reemplazar el lugar de Dios con un hombre o con cosas o con situaciones. Pablo y Bernabé prácticamente presentaron por lo menos 3 argumentos en respuesta a estas proclamaciones. La primera, su propia humanidad. Ellos dijeron, somos hombres semejantes a vosotros. No se consideraban superiores a nadie. Mire el 15, dijeron, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades se tienen que apartar. El segundo argumento que estos apóstoles presentaron fue acerca de su misión. Es decir, ¿a qué vinieron? Ellos dijeron, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, les están pidiendo que abandonen la idolatría y se conviertan al verdadero y único Dios. A mí también me llama la atención que nunca, en ningún momento, se alejaban del mensaje de salvación para la gente. Se alejaban del momento de poder evangelizar. Y el tercer argumento que presentaron eran los beneficios que han tenido, y estos beneficios venían del Dios vivo. Esto lo vemos del verso 16 en adelante. En las edades pasadas, les cuenta Pablo, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, dice la Biblia. En el versículo 16 y 17, ya leyó eso. En el pasado Dios no maltrató al hombre, sino al contrario, siempre le hizo bien y les está diciendo, ¿por qué ustedes se van en pos de otros dioses si Dios no los ha tratado mal? ¿Por qué ustedes no quieren creer en el Dios creador del cielo y de la tierra y lo reemplazan si Dios con ustedes no se ha portado mal? Pablo y Bernabé insistieron en que lo que Dios hacía era más, de verdad, mucho más de lo que sus dioses o semidioses pudieran hacer. Realmente no podían hacer nada. Presentaron a Dios como el Dios de la prosperidad, porque les interesaba hablar de eso, y de la alegría, porque les interesaba hacer fiesta por todo. Apelaron a la revelación natural, las cosas que cualquier pagano podía entender y observar en el medio ambiente. No les hablaron algo que ellos no podían comprobar incluso en el mismo momento con tan solo mirar a su alrededor. Esto es lindo porque cuando nosotros le hablamos a las personas del Señor y de la grandeza de Dios, todavía creen que Dios está metido solo en la iglesia. Todavía creen que Dios es un asunto de religión. Y si tan solo vieran a su alrededor y pudieran distinguir a Dios en todas las cosas, se dieran cuenta de la grandeza de nuestro Dios cuando les hablamos. Si hay un par de lecciones claras aquí que deberíamos aprender.
es que como líderes no debemos aceptar las alabanzas impropias de la gente, sino más bien debemos rechazar la injusta adulación de los demás. Eso es lo que hizo Pablo y Bernabé. No aceptaron. Inmediatamente dijeron, no. Cuidado. No me pongas en ese lugar. No me aplaudas. Cuidado. No soy yo, es el Señor. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Yo no hice el milagro, lo hizo el Espíritu Santo del Señor. Tenemos que tener cuidado con eso. Vayamos al verso 18. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificio. Esto, hermano, fue una verdadera confrontación. Era muy difícil desarraigarlos de sus conceptos idólatras, sumamente. Es como si la gente quiere servir a Dios, pero seguir abrazando sus tradiciones, ¿verdad? Y Dios y su palabra son los mismos siempre, con las tradiciones o sin las tradiciones, con la religiosidad o sin la religiosidad, con los aderezos de nuestros inventos y cositas. Dios sigue siendo Dios. Pero la idolatría, hermano, cambia de formas y se adapta de acuerdo a la imaginación humana. El hombre hace de la idolatría según piensa, según se lo imagina. Así es de que la idolatría nace en la imaginación del hombre. Por eso no puede ni siquiera, por eso Dios ni siquiera lo puede soportar, porque no es algo que nace en su mente, sino en nuestra mente humana. Váyase al verso 19. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire lo que pasa aquí. En el versículo 18 se nos dice que los apóstoles lograron impedir que se les ofreciera sacrificio. Difícilmente, pero lo lograron impedir. Tuvieron que evitarlo. Pero esto, hermanos, llenó de frustración a la gente y de la admiración y divinización prácticamente de Pablo y Bernabé, pasaron al odio asesino. La multitud se sentía ofendida por el rechazo a su acto ceremonial pagano. Ellos sentían que los apóstoles los rechazaban a ellos, a rechazar a los dioses o a rechazar sus rituales. Lucas resume mucho lo que está pasando, pero queda claro que en medio del alboroto aparecen unos judíos oportunistas que venían persiguiendo a Pablo. Así comienza ese versículo. Vinieron unos judíos de Antioquía, los venían siguiendo. ¿Sí ve? Venían, dice la Biblia, de Antioquía de Pisidia y desde Iconio. No tenemos el registro de lo que dijeron aquí en esta porción bíblica, pero es claro que los trataban como todos unos delincuentes y quizás hasta como criminales, puesto que lograron persuadir tanto a la multitud al grado de motivarlos al asesinato de nuestros personajes. Una multitud enardecida que antes los adoraba, ahora los apedrea para matarlos. No les gustó para nada que se les declarara su idolatría. No les gustó que los apóstoles no se pusieron de su lado y le siguieron la corriente. No. Y tampoco les gustó la valentía con la cual los discípulos los enfrentaron. Estaban tan enfurecidos que pusieron más atención a los judíos acusadores y en nombre de su religión, hermano, los sentenciaron a muerte a los apóstoles. Entonces, es peligroso y contraproducente que cualquier líder espiritual cultive o permita cualquier tipo de adoración heroica o de cualquier tipo. Es maravilloso ver cómo Pablo y Bernabé prefirieron la muerte antes que hacerse del lado de los deseos humanos.
Es un tremendo ejemplo para la iglesia, ¿verdad?, de hoy en día. Darnos cuenta que la iglesia no está para complacer al mundo. No está para ceder a sus valores con tal de no molestar al mundo. ¿Cuántos, hermanos, hemos dejado contaminar nuestros templos, nuestras liturgias, nuestras ceremonias sagradas, nuestro cristianismo en sí, con la excusa de ganar al mundo para Cristo? Eso es un error. Nunca el evangelio del Señor debe leudarse con las intenciones mundanas. Nunca debe mezclarse. Nunca, por más buenas intenciones que tengamos, debemos permitir en la iglesia del Señor ser un mundo más. Porque nosotros tenemos que ser prácticamente una ventana al cielo. Váyase al versículo 20. Hemos llegado al verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Dice que lo dejaron medio muerto. Ahora dice que los discípulos vinieron y lo rodearon. Y al día dice se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Primeramente, es como si nos sobresalta la pregunta: ¿por qué no hicieron nada ni Pablo ni Bernabé para defenderse? O vayamos más lejos. ¿Por qué Dios permitió que los trataran tan mal? Miren, habían sido desterrados una vez, pero esta vez, hermanos, habían sido arrastrados y dándolos por muertos. La verdad es que Dios preservó sus vidas porque no hay otra manera de verlo. Esta gente realmente tenía las intenciones de matarlos. La multitud había descargado toda su ira sobre ellos y se dieron por satisfechos pensando que estaban muertos. Los abandonaron, y cuando los abandonaron y los dejaron tirados, vinieron los demás discípulos, otros que realmente se identificaban con la fe de Pablo y Bernabé, y los auxiliaron. De alguna manera los cuidaron, hermano, yo creo, de los animales de rapiña. Y los cuidaron de que la gente incluso llegara y los rematara. Y no los dejaron abandonados, ¿verdad? Y no los dejaron abandonados. Vinieron aún con temor, pero vinieron a cuidar de ellos. Se condolieron con ellos prácticamente. ¿Por qué? Bueno, mire, ellos estaban casi muertos, dice la Biblia, pero se levantaron y un día después salían de la ciudad. Lo único que puedo imaginar aquí es que Dios sanó sus heridas y los llenó de nuevas fuerzas para continuar. Aquí se cumplía lo que se dijo de Pablo el día de su llamamiento en Hechos capítulo 9, verso 16. ¿Quiere recordarlo conmigo? Cuando Jesús dijo: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Porque yo le mostraré, dijo el Señor, cuánto le es necesario a este Pablo padecer por mí. Y mírenlo, se está cumpliendo esta palabra. Miremos esto, hermanos y hermanas. Ellos no huyeron todavía. Entraron en la ciudad. Testificaron a los hermanos de Listra que seguían con vida y que estaban vivificados por el Señor, que estaban sanos por el Señor, que habían sido guardados por el Señor. Irse a Derbe significaba seguir con el viaje prácticamente. Continuar con el ministerio, continuar con su misión, sin tiempo que perder. Imagino yo el asombro, hermanos, de la gente al verlos de pie. Dios cumpliendo su palabra de que a pesar de todo, Dios protegerá a los suyos siempre. Las maravillas y prodigios de un predicador no solo es para con la gente, es para con su propia vida también. Hay milagros en la vida del predicador en este caso. Lucas no declara el milagro,
Pero no cabe duda de que de no ser por un milagro, ellos no habrían podido continuar con su jornada. Mire qué interesante lo que aprendimos aquí. Una valentía y una gallardía. Y que a pesar de incluso llegar a la muerte, de ahí se levantaron. Y no perdieron el tino. No dijeron, no. Si eso es ser cristiano, mejor me voy. Nunca. Al contrario, se reivindicaron. Se vivificaron, glorificaron a Dios, se pusieron de pie y volvieron a entrar en la ciudad. Y cuando todos lo vieron, ¿y estos que no son los que estaban muertos? Y Pablo les demostró sus dioses. No pueden levantar como es Dios de nosotros, nos puede levantar a nosotros. Hasta aquí hemos llegado con el estudio nos faltan los últimos versículos de este capítulo. Se viene un desafío interesante, hermanos, en los versos siguientes. De esto vamos a hablar en el próximo estudio, así es de que le suplicamos que no se lo pierda. Siempre lo esperamos aquí y siempre lo esperamos ahí pendientes en nuestras redes sociales. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Si hay una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, lo invitamos a que abra su corazón al Señor. Dígale así estas palabras al Señor. Órale así. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Te abro mi corazón. Creo en ti. Te suplico que salves mi alma hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es todo lo que usted tiene que decirle. Y el Señor va a tomar en cuenta la fe de su corazón. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Somos el Tabernáculo Maranata de Pearland, Texas, presentándote a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida eterna. Dios te bendiga.